Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es ampliar lo visto en el último vídeo, en el cual utilizamos el paquete AI Navigation para dotar de cierta inteligencia a los enemigos del mini shooter. Sin embargo, había ocasiones en las cuales esos enemigos, si no encontraban una ruta hacia el personaje principal, se quedaban parados. Pues bien, ahora lo que haremos es que cada uno de esos enemigos siga una ruta por defecto, y si en algún momento detecta que se acerca mucho el personaje principal, entonces pasará a perseguirlo, y cuando entre en rango de ataque lo atacará, al igual que hacíamos antes. Y si de nuevo en algún momento el personaje principal huye del enemigo y se aleja lo suficiente, entonces ese enemigo continuará patrullando la ruta que tenía por defecto. Entonces, para ello, en primer lugar deberemos definir esas distintas rutas que van a patrullar los enemigos y a partir de ahí lo programaremos para que hagan uso de esas rutas y tengan en cuenta en todo momento si están lo suficientemente cerca del personaje principal o para seguirlo, o para atacarlo, o para dejar de seguirlo y volver a su ruta por defecto. Incluso, además, para tener una buena retroalimentación de las rutas y los objetivos de cada uno de esos enemigos, utilizaremos el componente Line Renderer para que nos marque una línea con la ruta que seguirán cada uno de esos enemigos. Y además, como ahora los enemigos no tienen por qué estar siempre orientados respecto al personaje principal, lo que haremos será su barra de vida orientarla en todo momento para que sea visible por el jugador. Esto implica que únicamente rotaremos lo que es la barra, ya que el personaje estará orientado en cualquier otra dirección. Entonces hay que hacer una ligera modificación, ya que esa barra, cuando la creamos, estaba ligeramente desplazada por el punto de pivote en el sprite. Entonces veremos también una posible solución a este problema. Y bien, veamos en primer lugar esta clase que he creado llamada rutas enemigos. El objetivo de esta clase es poder crear desde el editor las distintas rutas que van a seguir los enemigos en el mini shooter. Entonces las distintas rutas realmente las podríamos almacenar en una matriz de vector 3, donde cada fila de esa matriz fuera una ruta. El problema es que directamente desde el inspector no podemos editar esa matriz. Es por ello que he creado una clase adicional llamada ruta enemigo y le he indicado que es serializable. Y ruta enemigo realmente se trata de un array de vector 3. Ya que si por ejemplo hubiera hecho lo siguiente, private vector 3 matriz rutas, ahora no podría desde el inspector añadir puntos a esa matriz de vector 3. De hecho, si lo guardamos y volvemos a Unity, aquí abajo de todo me he creado un GameObject nuevo llamado varios y dentro un GameObject llamado rutas, que lo único que tiene es el transform y el script rutas enemigos. Entonces aquí previamente definiremos una serie de rutas posibles para los enemigos. Y si os fijáis, ahora me debería aparecer también matriz rutas. Pero como directamente no puedo establecer de forma manual los valores de una matriz, no me aparece. Entonces lo he de hacer creando primero una clase y luego ya un array de instancias de esa clase. De hecho, aquí incluso, aunque le pusiera public y lo guardara, matriz rutas no me aparecerá en el inspector. Fijaros que se ha actualizado y sigue sin aparecer. Aquí vamos a hacer un reset para que esté en 000, aunque realmente no importa, ya que lo único que haremos es tomar los datos de este objeto rutas enemigos, que se trata pues de un array de instancias de la clase ruta enemigo. Realmente se trata pues de un array de arrays de vector 3. Entonces a partir de ahí además creo un array de colores llamado colores rutas y una variable estática para poder acceder a esta clase y que así los enemigos puedan obtener una ruta de este array de rutas. Entonces en el awake esa instancia la inicializamos con this y luego ya tendríamos el start. Este start lo que hace es, en base a la longitud de el array rutas enemigos, que tendrá la cantidad de rutas disponibles distintas, genera un array de ese mismo tamaño, según la cantidad de rutas, para tener distintos colores y que cada una de esas rutas se dibuje en la ventana de escena y así poder visualizarla fácilmente. Entonces, primero que nada, inicializamos ese array llamado colores rutas y luego con un bucle for recorremos cada uno de esos elementos del array para almacenar un color distinto. Entonces tenemos un método llamado generar color claro, que lo que hace es generar un color aleatorio con una tonalidad clara, para que así se pueda ver fácilmente desde la ventana de la escena.
Este método es bastante sencillo y lo que hace es, para simular que sea claro, obtener un valor entre 0.5 y 1 en cada uno de los componentes RGB. Entonces, al estar más cerca del 1, está más cerca del blanco. Si estuviera más cerca del 0, estaría más cerca del negro. Entonces me devolverá un color claro. Si lo quisiéramos todavía más claro, podríamos incluso ponerle aquí 0.75. Aunque al final pues, podrían ser muy similares los colores. De hecho, lo dejaremos en 0.5. Y entonces, una vez tenemos ya el start, luego ya tendremos una serie de métodos disponibles para poder asociar a los enemigos rutas en particular. Esas rutas las deberemos crear dentro de Unity a través de la ventana de escena, creando distintos puntos. De hecho, aunque ahora tenemos algunas rutas, las vamos a eliminar y las crearemos desde cero para que veáis cuál sería el proceso. Y una vez tengamos ya esas rutas, pues podremos utilizar cualquiera de estos métodos para generar una ruta de ese array de rutas. Tendríamos un método llamado obtener ruta aleatoria que nos devolvería una de esas rutas del array de rutas. Para ello utilizaremos el random range de Unity Engine, que nos devolverá un valor entre 0 y la cantidad de rutas menos 1. Entonces utilizaremos ese valor como índice para obtener del array rutas enemigos una ruta en particular. Entonces esto sería la posición en el array y punto ruta es el único atributo público que tiene la clase ruta enemigo. Entonces al final nos devolverá un array de vector 3 con los distintos puntos de esa ruta. Luego tendríamos este método obtener posición aleatoria, que al final lo he cambiado, ya que va a depender de la ruta, lo veremos luego, el general color claro, y finalmente aquí tengo el método private void onDraw gizmos. Este método lo que me va a permitir es visualizar las distintas rutas de los enemigos en la ventana de escena. Entonces aquí le vamos a indicar que mientras esté en ejecución me dibuje las distintas rutas. En primer lugar tenemos un bucle for que recorre las distintas rutas y por cada ruta le aplicará un color distinto. Para ello utilizamos gizmos.color asociándole uno de los colores del array de rutas. En principio empezamos por el primer color y lo iremos incrementando a través de i para cada una de las rutas. Entonces por cada una de las rutas este bucle interno lo que hace es recorrer cada uno de los puntos de esa ruta en particular, teniendo en cuenta que no vamos a llegar al último elemento. Por ello el -1, ya que en cada iteración haremos un draw line que dibujará una línea desde el punto actual hasta el siguiente punto. Entonces, para no salirnos de rango con este j+1, en la condición de permanencia del bucle debemos poner este -1, ya que de lo contrario, en la última pasada por el bucle nos saldríamos de rango al hacer este +1. Entonces, lo bueno de tener este método es que en todo momento vamos a poder visualizar esas rutas para poder tener una retroalimentación visual de dónde vamos colocando cada uno de esos puntos de la ruta. Entonces, para que podáis ver el funcionamiento de todo esto, pues vamos a ir a Unity y en el GameObject que hemos creado, que en principio está vacío y únicamente tiene el script rutas enemigos, aquí por ejemplo vamos a eliminar cada una de las rutas. En principio rutas enemigos está vacía y antes de empezar, para que no me moleste la interfaz, lo que es la UI, y poder ver bien las rutas, voy a deshabilitar la luz y la UI. Haré esto un poco más grande y seleccionaremos rutas. Entonces ahora, por ejemplo, crearemos una primera ruta y le añadiremos 3 puntos. El primer punto, por ejemplo, lo vamos a poner en 000. El segundo punto lo pondremos con X30, es decir, se irá a la derecha en 30 unidades y el resto a 0, mientras que luego vamos a poner un punto, por ejemplo, aquí abajo, para que forme una ruta triangular. Entonces, por ejemplo, el tercer punto lo vamos a poner en X a 15 y Z menos 15. Y finalmente, el último punto lo vamos a poner de nuevo todo a 0 para que forme así una especie de triángulo. Entonces, si ahora lo ejecutáramos y lo pausamos, como podéis comprobar, el onDraw gizmos me ha dibujado esa línea con los distintos puntos de la ruta. Si ahora yo, por ejemplo, cojo el segundo punto y lo modifico, fijaros que automáticamente en todo momento puedo ver ese siguiente punto de la ruta. Del mismo modo, podría bajar el Z del tercer punto y ese punto de la ruta bajaría. Sin embargo, si por ejemplo quiero modificar ese primer punto, si yo modifico únicamente el valor en X del de arriba, lo que hace es acortar ese punto, pero el otro permanece igual ya que es el último punto de la ruta. Entonces a partir de ahí ya sería diseñar distintos tipos de rutas dependiendo del escenario. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con esta primera ruta en ese punto. Luego que el segundo punto vaya aquí. El tercero a esta parte de aquí. El cuarto, pues lo vamos a poner, por ejemplo, aquí abajo. Aquí debéis tener en cuenta
que como va a utilizar el navmesh, aunque haya obstáculos, en esa línea recta no habrá ningún problema, ya que los podrá esquivar. Lo que debemos tener cuidado es de no incluirlo dentro de algún objeto, ya que de lo contrario nunca podrá llegar a ese punto. Entonces ahora, por ejemplo, una vez tenemos esta ruta, podríamos añadir otro punto e indicarle que se vaya pues, hacia la derecha y que suba hacia arriba, yendo por ejemplo hasta aquí. Luego podríamos indicarle otro punto y que suba hacia arriba para luego cruzar por esta parte de aquí abajo. Sería ir añadiendo puntos a esa ruta que queramos que siga el personaje. Ahora, por ejemplo, podríamos crear ese último punto uniendo el primero con el último. Entonces copiaríamos este punto de aquí, pegaríamos aquí y ya tendríamos una primera ruta. Deberíamos revisar que estén todos los puntos bien para que pueda alcanzar cada uno de ellos a través del navmesh. Aquí, por ejemplo, este segundo punto lo podríamos desplazar un poco hacia abajo. Incluso este tercero también lo podríamos bajar hacia abajo para que dé la vuelta. Y aquí debéis tener cuidado porque estamos en ejecución. Entonces, para que se almacenen los cambios, deberíamos pulsar en los 3 puntos y Copy Component. Ya que ahora, cuando lo cerremos, de hecho da incluso un error como que se han perdido. Y lo podríamos eliminar, volver a agregar, y ahora con los 3 puntos, Paste Component Values. Y con ello ya tendríamos esa ruta. De hecho, si lo volvemos a ejecutar, podremos comprobar que se visualiza perfectamente la ruta de antes. Ahora tenemos otro color, ya que ese color es aleatorio. Y ahora pues lo podríamos pausar y crear otra nueva ruta. E incluso podríamos duplicarla. Ahora si por ejemplo hacemos clic en el más, se genera una nueva ruta. Y para evitar estos errores en ejecución, lo mejor sería crear, por ejemplo, la cantidad de rutas que queramos, en este caso 4 o incluso 5. Y en principio las ha creado todas idénticas, es decir, con los mismos puntos. Ahora lo podríamos ejecutar, lo pausaríamos y editaríamos cada una de las rutas. Por ejemplo, la ruta 1 ya la tendríamos y podríamos pasar a la ruta 2. Y ahora pues editar manualmente cada uno de esos puntos. Aquí incluso lo podríamos poner en isométrico y a partir de ahí pues moveremos los puntos. Fijaros que ahora estamos modificando esta línea que está en color morado. Ahora por ejemplo este segundo punto lo podríamos poner por aquí arriba. Este por aquí. Ahora que entre por esta parte. Al final sería pues ir creando cada una de las rutas pues como más nos gusten. Lo haríamos lo mismo con la tercera ruta. Podríamos hacer en este caso que patrulle por este lateral de aquí. Lo haríamos lo mismo con la tercera. Y finalmente la cuarta, que la voy a poner incluso por la parte superior del escenario. Entonces para ello deberé modificar la posición en el eje Y. Y para ello debería saber a qué altura pues, están estas plataformas. Entonces en este caso pues está en I25. Y aquí por ejemplo tampoco tendría por qué tener tantos puntos, podría tener menos. De hecho voy a ponerle únicamente 4 puntos. Lo ejecutaremos. Y el primero de ellos, por ejemplo, lo vamos a poner en esta esquina. O mejor, en esta esquina de aquí abajo. Entonces también lo que podría hacer para ir un poco más rápido es quitar estos 3 puntos y crear copias a partir de este punto. Entonces una vez tenga este punto que lo tengo bajo a la izquierda, lo voy a duplicar y este segundo punto lo voy a subir hacia arriba. Entonces ahora este segundo punto de nuevo lo voy a duplicar y desplazaré X a la derecha para tener este otro punto en la esquina superior derecha. Y de nuevo lo voy a duplicar y ahora Z hacia abajo para tener esos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego lo que hará será intentar ir al punto 1, que sería este. Lo que sucede es que de momento, como no hay ningún otro camino disponible, te tendrá que dar toda la vuelta. Si más adelante lo programáramos para que fuera capaz de pasar por esta parte, pues entonces en ese caso sí que iría por esta otra ruta. Pero ahora de momento, en principio, únicamente podrá realizar este patrón de aquí. El problema que tendríamos es que si el personaje empieza desde abajo y no puede subir escalones, no podrá acceder a esta parte. Una vez esté aquí arriba, sí que se podrá desplazar por esta parte coloreada en azul, que tendríamos a otra altura,
pero para ello pues debería de inicio aparecer en alguno de estos puntos. Entonces, de hecho, lo que vamos a hacer es que de inicio, cuando inicie la partida, cada uno de esos enemigos empezará en un punto aleatorio de esa ruta y a partir de ahí se dirigirá al siguiente punto en ese array de vector 3 de la ruta que le haya tocado. Entonces aquí de nuevo no os olvidéis de copy component, ya que todos estos cambios los perderéis al dejar de ejecutarlo. Entonces ahora de nuevo en los 3 puntos y paste component values. Y con ello, pues ahora al ejecutarlo, tendremos almacenadas todas esas rutas. Pues me ha pasado lo que he advertido que no os debería pasar. Y es que cuando he hecho esta última ruta, sí que he hecho el copy component, pero antes, cuando había creado estas 3 rutas adicionales, lo he cerrado y lo he vuelto a ejecutar para hacer esta ruta y no había hecho el copy component. Por lo tanto, tengo esta última ruta, pero las otras 4 son iguales porque no he hecho ese copy component. Entonces, mucho cuidado con ello, ya que de lo contrario tendréis que volver a crearlas de cero. De hecho, pues ahora a mí me toca volver a crearlas una por una, excepto la primera y la última. Y bien, ahora sí tendríamos las rutas de nuevo. No os olvidéis del copy component. Lo pararemos. Haremos el paste component values. Y ahora si lo ejecutamos y lo pausamos, ahora como podéis comprobar ya tenemos esas rutas guardadas. Entonces ahora lo siguiente ya sería programar el script enemigo shooter para que cada uno de ellos obtenga una ruta aleatoria, empiece en un punto aleatorio de esa ruta y a partir de ahí, si detecta al personaje principal, que lo siga. Y si se aleja lo suficiente, que deje de seguirlo y siga con su ruta por defecto en el punto exacto donde se había quedado. Entonces para ello vamos a ir al script enemigo shooter sobre el cual he realizado una serie de modificaciones. Lo primero sería añadir un array de vector 3 llamado .ruta. Este array se formará a partir de una ruta aleatoria en base a las distintas rutas que tengamos disponibles. Entonces en el start, después de todo el código que teníamos escrito hasta ahora, deberíamos añadir el siguiente código, el cual se encargará de inicializar ese array de vector 3 llamado .ruta. Y para ello utilizaremos el método obtener ruta aleatoria que hemos visto antes de la clase ruta enemigos a través de la variable estática instance. Este obtener ruta aleatoria, pues al final obtendrá un aleatorio según la cantidad de rutas y me devolverá una ruta en particular. Entonces, una vez tengamos esa ruta, además de inicio, vamos a colocar al enemigo en la primera posición de esa ruta. Para ello utilizaremos el método establecer posición. Antes también se me ha olvidado mencionar que deberemos tener un entero para tener almacenado de algún modo el índice de la posición actual dentro de ese array de vector 3 llamado .ruta, al cual he llamado .ruta actual. Entonces, este método establecer posición básicamente lo que hace es el transfer position, establecerlo a .ruta a través de ese índice, que en principio es 0. Por lo tanto, cuando se inicie un enemigo, automáticamente lo transportaremos al primer punto de la ruta que le haya tocado. Y aquí importante este detalle, si queremos cambiar la posición, deshabilitar en primer lugar el name miss agent. Esto lo conseguimos a través de agente enable igual a false, ya que este agente en realidad se trata de el nav miss agent. Y esto lo hacemos porque, en principio, podríamos tener conflictos si queremos cambiar la posición en el eje Y a través de transfer position, ya que siempre y cuando tenga un componente del tipo name miss agent, ese cambio en la posición Y dará problemas, ya que en principio ese name miss agent no permite modificar directamente las coordenadas en el eje Y, ya que en ese caso siempre lo hace realizando comprobaciones sobre la altura máxima del escalón que puede subir o la rampa que puede subir. Entonces, si no lo deshabilitáis e intentáramos ir a alguna posición que está en el eje Y más arriba o más abajo, en ocasiones no va a funcionar del todo bien. Entonces, por ello, primero deshabilitamos el componente nameIsAgent, cambiamos la posición y luego ya lo volvemos a habilitar. De hecho, este método lo utilizamos 2 veces, tanto al inicio como cuando tiene que hacer el respawn, ya que ahora, pues cuando eliminemos a un enemigo y tenga que hacer ese respawn, haremos uso de una posición en ese array de vector 3 llamado .ruta. De hecho, aquí tenemos el método respawn, que ahora es mucho más simple.
lo que hacemos es llamar al método obtener posición aleatoria, que lo que hace es, de la ruta actual, coger un punto aleatorio. De este modo, cuando hace el respawn, no siempre hace ese respawn en el mismo punto, sino que lo hace en un punto aleatorio de la ruta. Entonces, una vez hemos cambiado ese entero, llamado punto ruta actual, que sea un valor entre 0 y la cantidad de puntos de la ruta menos 1, luego de nuevo llamamos a establecer posición, para que lo coloque en ese punto actual de la ruta. Y a partir de ese punto, ya será el método update el que se encargará de pasar al siguiente punto si está lo suficientemente cerca. De hecho, en ambos casos, cuando lo coloquemos en ese punto de inicio, como en el update se va a detectar que estamos lo suficientemente cerca, actualizará punto ruta actual incrementándolo en 1. O en el caso de que lleguemos al último punto, lo reiniciará a 0, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces con ello tendríamos terminada la parte del start. Y lo siguiente ya sería ver el update, que realmente es el que se encarga de hacerlo todo. Aquí sí que he realizado bastantes modificaciones, ya que ahora tenemos bastantes condiciones adicionales. Hasta ahora siempre seguía el personaje principal y si estaba lo suficientemente cerca, pues ya paraba y activaba la animación de ataque. Pero ahora pues hay mucha más casuística. Bien, lo primero de todo sería la regeneración de vida, que lo he extraído a un método. Esto antes lo tenía directamente en el update con este if. Esto, como ya vimos hace unos vídeos, se encargaba de regenerar la vida del enemigo en base al atributo regeneración, que lo podíamos establecer de forma individual en cada uno de los enemigos, ya que era un atributo que lo podíamos editar desde el inspector. Esa regeneración era un valor entre 0 y 10, con los puntos de vida que se regeneraba por segundo. Y luego ya tendríamos toda esta parte, que sería el resto del método update. Primero que nada, para no tener que hacer este cálculo varias veces, almacenaremos en un float la distancia del enemigo actual respecto al personaje principal. Para ello utilizamos el método distance, indicándole la posición del enemigo y la posición objetivo. En este caso la obtenemos a través de el singleton del mini shooter con personaje principal, que será el transform de nuestro personaje. O sea, a través de posición podemos calcular esa distancia. Y ahora además añadiremos dos atributos adicionales llamados distancia contacto y distancia seguimiento. Esta distancia seguimiento será la distancia que tendrá en cuenta el enemigo para empezar a seguir el personaje. Si está a 10 unidades o menos, empezará a seguirlo. Mientras que si está a 1,5 unidades o menos, dejará de seguirlo, ya que a esta distancia ya no queremos que se acerque más. Ejemplos de todo esto, de hecho ya los vimos en el tema 1, en los primeros ejercicios que hicimos para el seguimiento y la evasión. Ahora será un poco más avanzado, ya que aparte tendremos en cuenta las animaciones. Pero bueno, en principio, estos dos floats ya hemos visto ejemplos de cómo se utilizaban. Entonces, a partir de ahí, ahora en el update tendríamos varias posibilidades. Si estamos en rango de ataque, lo que hacemos es, del animator del enemigo, poner el booleano cerca a true. Esto realmente lo hacíamos para que se iniciara la animación de ataque. Y además hacemos un return. Entonces, siempre y cuando esté en rango de ataque, esté lo suficientemente cerca del personaje principal, únicamente se tendrá en cuenta esta parte de aquí del update. Y esta distancia al personaje, aunque pueda parecer que no se utiliza, sí que lo utilizamos ya que lo necesita el método en rango de ataque. Este en rango de ataque básicamente es una condición que lo único que hace es comprobar si la distancia al personaje sea menor a la distancia de contacto. Entonces hace uso de esa distancia que acabamos de calcular para comprobar si la distancia de contacto es mayor. Entonces realmente esto devolverá un true siempre y cuando esté lo suficientemente cerca del personaje, tal y como lo tenemos por defecto a 1,5 unidades del personaje. Entonces si está a menos de esa distancia, pues estará en rango de ataque. Entonces siempre y cuando se cumpla, el booleano cerca del animator del enemigo estará true. Y simplemente haremos eso, ya no continuará. Entonces aquí lo que sucede es que ahora, para descargar de lógica al script enemigo shooter, lo que he hecho es crear una máquina de estados en el estado atacando del enemigo, para que mientras esté atacando se ejecuten una serie de instrucciones y cuando deje de atacar otras. Entonces tendríamos completamente desligado lo que es la parte del ataque en el update de enemigo shooter. Luego, si no estuviera a esa distancia, es decir, si no estuviera en rango de ataque, entonces ya haríamos esta segunda parte del update. Entonces aquí de nuevo tenemos varias opciones. Si el enemigo está lo suficientemente cerca del personaje principal, entonces empezará a seguirlo. Para ello, la distancia del personaje deberá ser menor que la distancia de seguimiento. Entonces será en ese caso cuando haremos el set destination, indicándole la posición actual en ese frame del personaje principal, ya que esto se deberá actualizar en cada frame, porque el personaje puede que vaya cambiando de posición y en todo momento los enemigos deberán seguirlo.
Entonces, si está lo suficientemente cerca, ajustamos ese set destination en cada frame. De lo contrario, si no está lo suficientemente cerca, es porque el enemigo deberá ir por su ruta. Entonces, simplemente agente set destination punto ruta entre corchetes punto ruta actual. Pero podría darse el caso de que además esté lo suficientemente cerca del siguiente punto de la ruta. Entonces, para ello tenemos previamente este if. Si la distancia entre la posición actual del enemigo y el punto actual objetivo de la ruta que tiene ese enemigo es menor a 1, es decir, si está lo suficientemente cerca de ese punto, entonces incrementamos punto ruta actual. Entonces, en principio lo incrementamos en 1. Lo que sucede es que para que cuando llegue al último punto vuelva al punto 0, hacemos un módulo punto ruta punto length. De este modo, en principio será 0, luego 1, luego 2, luego 3. Y si, por ejemplo, llegáramos al último punto, teniendo en cuenta que esa ruta tiene 5 puntos, pues cuando hagamos el 4 más 1, 5, al hacer el módulo con la longitud de ese array, pues pasará a ser 0. Y así irá dando vueltas por esa ruta. Aquí, de hecho, se podría incluso optimizar más para evitar cambios de estado redundantes, pero bueno, de momento vamos a ver el funcionamiento y poco a poco, como digo ya en muchos vídeos, lo iremos mejorando. Y bien, entonces, con este update relativamente sencillo, tendríamos toda la lógica del seguimiento del enemigo, del ataque y de la regeneración de vida. Aquí realmente no hay tanto código, lo que sucede es que he puesto comentarios en cada instrucción para que se entienda perfectamente. Pero si quitamos los comentarios, pues realmente no hay prácticamente código para hacer el update del enemigo. Y esto es así porque, tal y como he dicho antes, he incluido lógica adicional en uno de los estados de la animación del enemigo. Y para que lo entendáis mejor, pues vamos a ir ahora a un enemigo y a su animator. Este animator, en principio, iniciaba la animación de caminar. ¿Y cuándo pasábamos de caminar a atacar? Pues cuando el booleano cerca estaba true. Y si estábamos atacando y el booleano cerca pasaba a ser false, entonces volvíamos a la animación de caminar. Entonces aquí además, en atacar, le he añadido una máquina de estados, un state machine behavior del que hablamos ya hace unos vídeos. En este caso le he llamado animación enemigo tipo 1. Entonces aquí debemos tener en cuenta que siempre que se ejecute este script es porque se ha iniciado la animación de ataque. La animación de ataque en realidad se inicia si estamos en rango de ataque, es decir, si estamos lo suficientemente cerca. Entonces, mientras estemos lo suficientemente cerca, del update solo se ejecutará esta parte de aquí. Entonces, en algún momento deberemos poner este booleano cerca a false si nos alejamos. Entonces, para ello, en principio, lo que hacemos siempre que entramos a este estado es poner el atributo isStopped del name misAgent a true para que no tenga que hacer cálculos adicionales en la posición si está lo suficientemente cerca del personaje. Simplemente lo que haremos es modificar la rotación, de lo cual nos encargamos aquí en el onStateUpdate. Este método se ejecutará en cada frame mientras el enemigo se encuentre en la animación de ataque. Entonces lo que hace en todo momento es orientarse siempre para mirar al personaje. Esto lo conseguimos a través del animator, accediendo al GameObject asociado a ese animator. Entonces estamos accediendo realmente al enemigo, transform lookat, pasándole el personaje principal a través del singleton del mini shooter, el cual se corresponde con el propio transform del personaje principal. Entonces con ello, siempre que estén atacando, estarán mirando al personaje, pero además en cada frame también deberemos comprobar si todavía estamos en rango de ataque. Entonces para ello utilizamos el método en rango de ataque. Entonces siempre y cuando esto sea falso, es decir, cuando no estemos en rango de ataque, será cuando pondremos el booleano del animator cerca a false. Esto lo que hará es desactivar la animación de ataque, ya que cuando se pone a false, volvemos a la animación de caminar en el enemigo. Entonces, de hecho, se ejecutará este otro método, el onStateExit. De nuevo, se utiliza este método de la máquina de estados para que cuando salgamos de ese estado se ejecuten estas instrucciones. Entonces, de nuevo, reanudamos el movimiento del enemigo a través del isStopped, poniéndolo ahora a false. Entonces, realmente lo hacemos para mejorar el rendimiento de nuestro juego y que no se tengan que hacer cálculos adicionales pues mientras está atacando, ya que en realidad no queremos que lo mueva. Simplemente lo que hacemos es orientarlo. Y luego ya finalmente, pues a través del animator del enemigo, accedemos al GameObject que tiene ese animator, que es el enemigo, accedemos al componente nameMisAgent y ajustamos el setDestination haciendo referencia a la posición del personaje principal. Entonces mini-shooter, instance, personaje principal, .position. Entonces siempre que deje de atacar es porque el personaje se ha alejado un poco, entonces ya pasamos a seguirlo. Entonces con ello terminaría todo este script y a partir de ahí
seguiría con el update completo de enemigo shooter. Entonces, si sigue en esa distancia, pues en todo momento actualizará su destino con la posición del personaje principal, y de lo contrario, si se aleja mucho, pues ya pasará al punto actual en el que se había quedado en la ruta. Y cuando se acerque lo suficiente a ese punto, pues ya pasará al siguiente. Entonces, si lo ejecutamos ahora, pues podremos comprobar que cada enemigo se ha ido al primer punto de su ruta. Este sería el enemigo 1 haciendo su ruta. Aquí tendríamos enemigo 2, que va por arriba. Y luego enemigo 3, que está haciendo esta otra ruta. Podría buscar a los enemigos. Ahora en este momento está siguiendo su ruta. Y si me acerco mucho, pues viene hacia mí. Si se acerca lo suficiente, empieza a atacarme. Aquí, si os habéis fijado, cuando llega, tiembla un poco. Y esto realmente es porque cuando pasamos de la animación de caminar a la de atacar, en ese caso la transición no debería tener el hash exit time, ya que de lo contrario, del ciclo actual de la animación de caminar debe completarse como mínimo el 82% para que empiece la transición al de atacar. Entonces aquí lo más correcto, como tenemos ya ajustado el rango, deberíamos quitar este hash exit time para que así nos espere y directamente, cuando ese booleano cambie de estado, que pase a atacar. Simplemente se haga la transición y ya está. De hecho, si lo volvemos a ejecutar, desaparecen los enemigos y, por ejemplo, pues vamos a ver dónde está enemigo 1, que va por arriba, y enemigo 2 y enemigo 3 están aquí al lado. Entonces voy a ampliarlo para que se vea bien. Vale, los tenemos aquí. Y de hecho, ahora si nos acercamos a uno de ellos, pues nos sigue. Y ahora vamos a intentar que nos siga únicamente uno. Fijaros que ahora, pues viene. Y cuando está lo suficientemente cerca, me ataca. Si ahora yo me alejo, pues al final volverá a su ruta. Y con el otro sucede lo mismo. Si me acerco lo suficiente, pues pasará a atacarme. Me irá siguiendo mientras esté a rango, hasta que incluso este otro también me detecte y venga a atacarme. Y como habéis podido comprobar, pues las barras de salud no funcionan del todo bien en algunos casos. De hecho, ahora en este mismo vídeo veremos una solución para que en todo momento las barras estén orientadas de modo que miren al personaje principal. Ahora, como podéis comprobar, pues me sigue hasta que me alejo lo suficiente. Entonces ya pasa a realizar su ruta. Como podéis ver, al estar ahora de espaldas, tal y como teníamos programada la barra de salud, sobresalía un poco por la parte frontal. Entonces, al estar de espaldas, pues en ocasiones no se verá bien. Entonces, lo ideal es que esté orientada siempre para que esté de frente al jugador. Entonces, de hecho, vamos a ver esa solución a lo que sería la barra de salud. Y para ello vamos a seleccionar el prefab del enemigo. Haríamos doble clic en él y aquí tendríamos lo que es la barra de salud. Entonces, para tenerla orientada en todo momento, únicamente lo que es la barra de salud y que el personaje esté orientado según la dirección en la que camina, añadiremos un script en barra salud, que realmente es el fondo en color negro y tiene como hijo el fondo en color blanco. Entonces aquí básicamente lo que he hecho es en el update un transform lookat pasándole la posición del personaje principal para que en todo momento esté mirando el personaje. Esto es lo que hacíamos previamente, pero con todo el enemigo.
Al principio de todo lo teníamos programado de modo que siempre miraba hacia el personaje. Lo que sucede es que ahora ya no nos interesa eso. Únicamente querremos que esté orientada a lo que es la barra de salud para que podamos ver en todo momento correctamente esa barra. Aunque de hecho esto lo veremos en primera persona siempre bien, ya que cuando pasemos a tercera persona, pues aunque esté mirando al personaje, puede que en ocasiones pues no se vea del todo bien. Pero además, un detalle importante es que si os fijáis, enemigo 1 es un prefab de enemigo 1. Pero enemigo 2 y enemigo 3 son prefabs realmente de ese prefab que descargamos del modelo del personaje. De hecho, si vamos al prefab, aquí tenemos en barra salud el script. Pero si vamos a enemigo 2, aquí en barra salud no tenemos el script. Y en enemigo 3 lo mismo. Entonces, para que se reflejen los cambios, siempre que hagamos un cambio en el prefab, tanto enemigo 1 como enemigo 2 y enemigo 3 deberán hacer referencia al prefab enemigo 1. Entonces lo que haremos será eliminar enemigo 2 y enemigo 3 y crear dos prefabs adicionales arrastrándolos dentro de enemigos. A este le llamaremos enemigo 2 y a este le llamaremos enemigo 3. Esto también se podría hacer directamente desde aquí. Lo que sucede es que me añadirá todos los componentes de ese prefab. Entonces ahora sí, enemigo 2 tendrá la barra de salud con su script barra salud enemigos. Y en este caso, si se hace algún cambio sobre el prefab, se aplicará también sobre los otros dos enemigos, que de hecho es lo que haremos luego. Y finalmente pues pondremos enemigo 2 en X5 y enemigo 3 en X10. Sin embargo, todavía no funcionará del todo bien, porque ahora, aunque en todo momento la barra de salud esté orientada respecto al personaje principal, al hacer esa rotación y tener desplazada lo que es la barra de salud, pues esa rotación hará que la barra se vaya pues un poco hacia un lado. Cuando está de frente no hay ningún problema y las vemos bien en todo momento, pero si me alejo, aunque yo en todo momento veo el color verde de forma correcta, fijaros que la barra está desplazada a la derecha, el personaje no la tiene justo encima. Fijaros que la tiene en un lateral y cuando ya se orienta hacia mí es cuando realmente la tiene en el centro. Entonces, una posible solución sería coger el prefab y poner como pivote un GameObject vacío y dentro la barra de salud, ya que esta barra, como podéis comprobar, está desplazada en el eje X en 0,6. Para que rotara de forma correcta debería estar en 0, pero la pusimos así para facilitar el crecimiento y el decrecimiento de esa salud en el enemigo. Entonces, de hecho, lo vamos a dejar así y crearemos un GameObject vacío llamado pivote barra salud. Entonces, una vez hemos creado ese pivote barra salud, pondremos como hija la barra de salud. Este pivote barra salud estará en 000 y ahora lo que haremos es añadir sobre este GameObject el script que hace el lookat barra salud enemigos y lo quitaremos de barra de salud para que realmente rote este pivote. Entonces con ello, sin modificar el script barra salud enemigo, funcionará perfectamente. Y además, como lo hemos hecho sobre el prefab, ahora si vamos a enemigo 1, podemos comprobar que tenemos pivote barra salud, con enemigo 2 lo mismo y enemigo 3 igual. Entonces si lo ejecutamos, como podéis ver aquí en todo momento, puedo ver la barra centrada y además con el color verde. Da igual si están de espaldas o están de cara. La barra siempre está orientada al jugador y de hecho si me acerco, como podéis comprobar, rota, pero al mismo tiempo mantiene su posición. Aquí se debe tener en cuenta que esto es respecto al personaje, ya que si por ejemplo lo pongo en tercera persona, puede que en algún caso la barra no la vea completamente bien y la vea de lateral, ya que están orientados respecto al personaje. E incluso, para terminar, vamos a añadir un componente adicional para tener una retroalimentación del siguiente punto al cual irá cada uno de los enemigos. Entonces, para ello, vamos a volver al prefab del enemigo y vamos a añadirle un componente de tipo Line Renderer. A este componente le vamos a poner un color, por ejemplo, por la izquierda en rojo y por la derecha en color azul.
Y de material le vamos a poner el Sprite Default para que se pueda ver el color perfectamente. Este componente tiene muchas más opciones y de hecho lo veremos en profundidad en el tema 3. Pero de momento, para ver un primer ejemplo, vamos a utilizarlo para dibujar una línea desde la posición actual del enemigo hasta el punto objetivo, ya sea o el personaje principal o el siguiente punto de esa ruta. Entonces, de hecho, para ello he añadido un Private Line Renderer para tener una referencia a ese componente. Entonces le llamaremos línea al objetivo. Y en el start, pues línea objetivo será igual al getComponentLineRenderer. Y en el update, bajo de todo, añadiremos la invocación a un método dibujarRuta. Este método se encargará de dibujar esa línea hasta el siguiente punto objetivo. Y para ello vamos a utilizar del navMissAgent paidStatus, el cual me devolverá el estado actual de esa ruta. Este estado podrá ser o completo, o parcial, o inválido. Entonces, mientras no sea inválido, entonces dibujaremos esa ruta. De lo contrario, pues no dibujaremos nada si no hay una ruta válida. Entonces, siempre y cuando tengamos una ruta o parcial o completa, a través de estas dos instrucciones dibujaremos esa línea, haciendo uso de las distintas posiciones que tiene ese path y a continuación indicándoselas a través del componente navMissAgent con el path y los corners, las esquinas. Entonces, siempre y cuando haya una ruta válida, se dibujará esa línea hacia el siguiente punto objetivo. Y de hecho, ahora pues los tres enemigos tendrán ese componente LineRenderer con las características que le hemos indicado en el prefab. Entonces lo ejecutaremos y de esta forma tendremos una retroalimentación para saber si algún enemigo va a pasar por esa zona en particular. Por ejemplo, aquí vemos una línea que pasa de ese color rosa a azul. El enemigo vendrá por el color rosa y el objetivo será el color azul. Como podéis ver aquí, tenemos una línea hasta su punto objetivo. Este será el siguiente punto de la ruta que está siguiendo. Si, por ejemplo, pasa a seguirme a mí, pues la ruta pasará a tener como objetivo mi posición. En el momento que me aleje, pues ya vuelve a la otra ruta. Y esto se aplica pues, en cada uno de los enemigos. Podríamos dar una vuelta por esta parte del escenario y si encontramos alguna línea, pues es porque en algún momento pasará un enemigo por ahí. Aquí, por ejemplo, tenemos otra línea. Podríamos volver a ejecutar para ver otra prueba. Y si algunas veces se crea esta línea parpadeando, es porque tiene algún problema a la hora de alcanzar el objetivo y calcular esa ruta hacia ese punto. Si suceden este tipo de problemas, lo mejor sería pues analizar esa ruta en particular y ver si hay algún punto en concreto en el cual hay algún problema y modificarlo. De hecho, podríamos agrandar toda esta parte y así poder observar mejor cuáles serían las rutas que tomarían los personajes. Se pueden observar mejor esas líneas gruesas, realmente son las rutas que están tomando los personajes. Aquí tenemos un personaje cuyo objetivo es este punto de aquí, este otro, su objetivo está aquí arriba, mientras que este personaje, su objetivo está aquí. Y si por ejemplo pusiéramos la velocidad a 100, la velocidad angular a 0, aceleración también a 100 y quitáramos el auto braking, podríamos ver ejemplos adicionales de cómo se mueven esos enemigos. No sé si en el vídeo se apreciará muy bien, pero hay veces que cuando van a llegar a su objetivo se pasan de frenada y tienen que recalcular la ruta. Aquí, como podéis ver, hay dos rutas que funcionan bien, pero la otra se ha quedado aquí atascado y no avanza. Entonces, para solucionar esto, deberíamos revisar ruta a ruta y hacer todo tipo de pruebas para comprobar que los enemigos completan cada una de esas rutas de forma correcta. De hecho, lo que voy a hacer es crear más rutas y luego haremos distintas pruebas para detectar qué puntos de esas rutas suelen dar problemas. Entonces, como digo, voy a crear una serie de rutas adicionales. Entonces, ahora como podéis ver aquí, hay muchos agentes, cada uno de ellos siguiendo su propia ruta. Entonces, si esperamos un poco, puede que detectemos lugares donde hayan conflictos o se queden atascados o bloqueados esos agentes. Fijaros aquí ahora que se me están acumulando agentes que no tienen una ruta válida, ya que esa ruta que van a seguir está parpadeando. Entonces, en este caso en particular, tenemos el problema de estas esquinas que hacen que no se calcule bien la ruta. Entonces, tendríamos varias opciones.
o modificar esa ruta en concreto, cambiando los puntos, o incluso modificar la geometría de esa parte del escenario para que no produzca esos problemas en la ruta. Entonces podríamos optar por una solución u otra. Por ejemplo, vamos en primer lugar a modificar esa ruta y a probarla de nuevo. Entonces ahora lo que haremos es crear un punto adicional en la parte inferior para que no pasen por esa parte donde tenían el conflicto. Entonces si ahora lo probamos de nuevo, ya no se produce ese atasco, ya que ahora cambian y siguen la ruta a través del punto que acabamos de crear. Entonces sería seguir observando esas rutas y comprobar pues, si tenemos algún problema adicional. Aquí en este punto debajo se están acumulando enemigos, pero es porque realmente el personaje principal lo tengo ahí. En el momento que salto, bajo y no pueden llegar donde está el personaje, cada uno de ellos sigue con su ruta. Después de realizar una serie de pruebas, al cambiar la velocidad, he detectado que muchos agentes se quedaban bloqueados en este punto en concreto. Entonces podríamos solucionarlo modificando pues, lo que sería la estructura 3D de esta parte del escenario. Y además voy a configurar de nuevo los agentes para que no sean capaces de subir rampas, únicamente escalones. Entonces a partir de ahí vamos a hacer pruebas y nos fijaremos en este punto en concreto para comprobar si se ha resuelto el problema. Como podéis ver, ahora son capaces de pasar sin quedarse bloqueados. No obstante, seguimos teniendo un problema en lo que sería la orientación de esos agentes, ya que aquí lo ideal sería que estuvieran mirando hacia el segundo punto de esa ruta, de ese path que van a seguir hasta llegar al siguiente punto. Pero aquí debemos tener en cuenta que no los vamos a orientar respecto al siguiente punto, ya que ese path puede que tenga que realizar una serie de curvas o cambios de dirección para llegar a su objetivo. Entonces lo que vamos a hacer es orientar a la gente hacia el siguiente corner del path, es decir, a la siguiente esquina que encuentre en ese path que tiene hasta el siguiente punto de la ruta. Y para ello, en el update, he añadido este método adicional, orientar a gente. De este modo, orientaremos a la gente hacia el siguiente punto de la ruta, aunque en realidad se orientará teniendo en cuenta el path. Es decir, si para llegar al siguiente punto de la ruta tiene que hacer 4 curvas, en cada momento estará orientado a la siguiente curva. Entonces, para ello, en primer lugar, lo que hacemos es comprobar si ese path tiene más de un corner, que en principio debería tenerlo, ya que en ese array de corners el primer elemento es la posición actual, y el siguiente elemento, pues el primer corner que tendría ese path. Entonces, lo siguiente sería almacenarnos la posición actual con transfer position y a continuación seleccionar el próximo corner, que tal y como he mencionado, accedemos a él a través del índice 1, ya que el índice 0 es la posición actual. Entonces en ese índice tenemos el siguiente corner, y como supongo que ya sabéis, para obtener la dirección, lo que hacemos es restar la posición objetivo respecto a la posición actual. Entonces con ello obtenemos el vector de dirección hacia ese siguiente corner. Pero antes, además, normalizamos y para que no rote, no lo oriente, únicamente lo rotará en el plano horizontal. De este modo, si por ejemplo tuviéramos el punto a otra altura, no haríamos rotar a esa gente en el plano vertical. Y finalmente, pues lo que haríamos es la rotación del enemigo, ajustarla con loop rotation de quaternion hacia esa dirección donde está el siguiente corner. Entonces esto funciona bien, tal y como lo tenemos programado hasta ahora, que lo que hace es actualizar el setDestination en cada frame. Aunque esto no es lo más óptimo y más adelante lo optimizaremos, ahora de momento lo vamos a dejar así y de hecho, si no lo dejáramos así, este método no funcionaría, ya que al hacerlo en el update, en cada frame se recalcula ese path. Entonces, a medida que vayamos avanzando en los corners, ese corner se va a ir eliminando. Si no recalculáramos la ruta en cada frame, este código no nos valdría, ya que iríamos avanzando entre los distintos corners. Pero como el path se actualiza en cada frame, pues siempre vamos a tener el siguiente corner en índice 1. Importante entender este detalle. Entonces ahora si volvemos a Unity y lo ejecutamos de nuevo, podríamos movernos por toda la escena y comprobar que ahora los agentes siempre están orientados en la dirección donde está ese siguiente corner. Por ejemplo, podemos ver este que va a llegar aquí al siguiente corner y cambiar al siguiente punto. Como podéis ver, pues automáticamente giran hacia ese punto.
Incluso detectan colisiones entre ellos y son capaces de seguir por su ruta. Aquí esta parte que era más conflictiva antes, ahora la están salvando sin ningún problema. Sí que es verdad que en algunos casos pues se atascan un poco, porque están pasando muchos agentes por esa misma zona, pero al final pues son capaces de pasar. Entonces siempre pues, se debería analizar cada una de estas rutas para comprobar que no tenemos conflictos en la navegación de esos agentes. Podríamos ir a esta parte y comprobar pues, que por aquí todo funciona también de forma correcta. Por aquí arriba lo mismo. Ahora fijaros que esta línea es la siguiente de la ruta. Esto lo hace el draw gizmos, pero como por ahí no puede pasar, pues recalcula su path teniendo en cuenta el navmiss que se ha generado pues, a través de la geometría de la escena. Aquí tenemos un enemigo atacando al personaje y en principio pues parece que todo funciona de forma correcta. Aquí arriba tenemos otra nueva ruta que he creado antes. Y fijaros que cuando hacen el cambio de dirección, pues se orientan de forma correcta. Aquí incluso se podría hacer este giro no de forma tan brusca, añadiendo un LIRP en la rotación. Aunque bueno, todo eso al final también, aunque mejora lo que es la calidad del juego, la calidad visual, es siempre a costa del rendimiento. De hecho, podríamos hacer lo siguiente. Quaternion rotación objetivo igual a quaternion loop rotation tal y como lo tenemos bajo. Y ahora ese rotation lo haremos con un LIRP. Para ello también tenemos en la clase quaternion el LIRP, el cual hace una interpolación entre dos quaterniones. En primer lugar tendríamos el rotation del transform, que sería la rotación del enemigo actual, y a continuación la rotación objetivo. Y finalmente, a través de time delta time, le vamos a indicar la duración en esa interpolación. Entonces, time delta time, por ejemplo, multiplicado por, no sé, 5. Al final, este tercer valor es un float entre 0 y 1 para indicar la rotación por segundo. Aunque bueno, aquí hay un detalle que más adelante hablaremos de él en más profundidad, y es que no estoy utilizando directamente el LIRP, sino ese LIRP. Mientras que el LIRP interpola linealmente, como habíamos visto hasta ahora, en el caso de los cuaterniones no nos asegura que esa velocidad de la rotación sea constante. Por lo tanto, utilizaremos para ello ese LIRP, el cual hace una interpolación lineal esférica, calculando esa interpolación de forma que la velocidad de rotación sea constante. Entonces es un método un poco más costoso, pero al final nos asegura que se mantiene esa velocidad angular. Entonces esto al final lo que implica es que esa rotación ocurre a una velocidad uniforme, haciendo que esa transición sea más suave durante toda la duración de esa interpolación. Aunque bueno, de hecho, de los quaterniones hablaremos con profundidad también en este tema 2, sobre todo cuando desarrollemos el juego de plataformas 3D. Entonces, si ahora lo guardamos y lo ejecutamos de nuevo, podremos observar que cuando giran en un corner, esa rotación es más suave. De hecho, podríamos acercarnos al otro punto y comprobar cuando gira. Entonces, como podéis ver, pues gira de forma más suave. E incluso lo podríamos dejar en time delta time para que esa rotación se haga pues, todavía más suave. Sería hacer pruebas con distintos valores hasta que ese giro quede pues, de la velocidad que más os guste. Podríamos acercarnos por aquí a ver qué tal queda. Así puede que la rotación pues, sea un poco lenta. Podríamos indicarle por 2. Ejecutarlo de nuevo. Y ver ahora qué tal realiza esa rotación. Bien, ahora mucho mejor. Podríamos comprobar a ver aquí ahora qué tal esa rotación.
y mucho mejor. Aquí lo mismo. Entonces, al final, como digo, es hacer todo tipo de pruebas hasta que el resultado sea el mejor posible. Aquí un detalle es que si os fijáis ahora en las barras de salud, en todo momento están orientadas al personaje. Y aunque ahora lo estamos viendo de este modo, luego en el juego la barra no se va a ver así. Ya que ahora esta barra, si os fijáis, la tiene bastante desplazada, pero es porque el personaje está aquí arriba. Si ahora nos ponemos en modo de juego, pues las barras de los enemigos en todo momento las vamos a ver sin ningún problema. De hecho, podríamos dar una vuelta por aquí y comprobar que las barras las vemos siempre sin ningún problema. Siempre que nos acerquemos a algún enemigo, pues nos seguirá hasta que nos alejemos lo suficiente y dejará de seguirnos. Por ejemplo, vuelve a su punto, a no ser de que me acerque yo lo suficiente. Cuando llegue a su punto objetivo, entonces ya irá al siguiente punto. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.